María, vi a Raleigh en Texas esta noche. Esta noche, más de 35 millones están en alerta por clima severo. Ahí está, por aquí, exclamó alguien. Después de que pasaran las tormentas, las cámaras y los reporteros se movieron por el corazón del país, no solo para documentar los daños, sino para buscar un significado. En una sola noche, lo que comenzó como una velada ordinaria a lo largo del río Mississippi se convirtió en algo que pocos estaban preparados para presenciar. Al amanecer, largos tramos de agua cerca de St. Louis y Memphis se habían oscurecido en tonos antinaturales de rojo y marrón, y miles de peces aparecieron sin vida a lo largo de las orillas. Casi al mismo tiempo, en Arkansas, el este de Oklahoma y el norte de Texas, los animales huyeron como si hubieran sido advertidos antes de que la gente entendiera. Las Escrituras nos dicen que toda la creación gime, y Jesús advirtió de señales antes de su regreso. Si estás observando desde una ciudad o un pequeño pueblo olvidado, pregúntate, ¿son estas tragedias aleatorias o advertencias habladas hace mucho tiempo? Antes de continuar, comparte tu disposición en los comentarios y considera suscribirte mientras buscamos comprensión, no miedo. Lo primero que notaron los residentes no fue pánico, sino silencio. Antes del amanecer, a lo largo de largos tramos del río Mississippi, cerca de St. Louis y hacia Memphis, el agua ya no parecía familiar. Lo que debería haber reflejado la luz de la madrugada, en cambio, apareció oscurecido, manchado en tonos antinaturales de rojo y marrón, como si el río mismo hubiera sido herido durante la noche. Al principio, algunos asumieron que era una sombra o escorrentía removida por la lluvia reciente. Pero a medida que la luz del día se intensificaba, la verdad se volvió imposible de ignorar. Para media mañana, miles de peces aparecieron sin vida a lo largo de las orillas del río. No estaban esparcidos al azar, sino juntos, inmóviles, arrastrados por una corriente que ya no sostenía la vida. Cuerpos plateados bordeaban la orilla donde las familias habían caminado durante generaciones. Los pájaros daban vueltas en el aire pero se negaban a aterrizar, un detalle inquietante que los locales notaron rápidamente. Poco después, el olor a descomposición llegó a los vecindarios cercanos, llegando a hogares construidos en torno a la promesa de esta vía fluvial. Las autoridades se movieron rápidamente. Las plantas de captación de agua fueron cerradas como medida de precaución. Las operaciones de pesca se detuvieron sin previo aviso, interrumpiendo los medios de subsistencia en comunidades que dependen del río. Equipos ambientales recolectaron muestras y hablaron cuidadosamente con el público. Se ofrecieron posibles explicaciones, floraciones de algas, escorrentía agrícola y contaminación natural después de tormentas. Eran teorías razonables presentadas con calma. Sin embargo, faltaba algo. No se encontraron barcazas volcadas. No se anunció ningún derrame industrial confirmado. El río, al menos por el momento, guardaba su secreto. Para aquellos que vivían junto a él, esto no era un informe ambiental abstracto. Un pescador de toda la vida, de pie al borde del agua oscurecida, dijo en voz baja que había trabajado en este río durante 40 años y nunca lo había visto así. Otros permanecieron en silencio, observando la corriente pasar como si nada hubiera cambiado, a pesar de que todo había cambiado. Un residente le hizo a un reportero una pregunta simple que quedó flotando en el aire: si el agua puede morir, ¿qué significa eso para nosotros? Las Escrituras hablan a menudo del agua como fuente de vida, renovación y provisión. Sin embargo, también registran momentos en que las aguas son golpeadas. Cuando lo que una vez dio vida se convierte en una señal destinada a despertar a un pueblo endurecido. En Éxodo, el río se volvió hostil y la vida fue removida como advertencia, no como un fin. Ya sea que este evento sea completamente explicado por la ciencia o permanezca sin resolver, invita a la reflexión. Si un río que ha sostenido a generaciones puede fallar repentinamente, ¿qué dice eso sobre nuestra dependencia, nuestra seguridad y nuestra preparación? No mucho después del incidente del río, se desarrolló otra perturbación en el corazón del país. Más silenciosa que una tormenta, pero no menos inquietante. Comenzaron a surgir informes de Arkansas, el este de Oklahoma, el norte de Texas y partes de Tennessee, todo dentro de la misma ventana de tiempo estrecha. Lo que atrajo la atención no fue el daño a edificios o carreteras, sino el comportamiento de los animales que habían vivido en esa tierra durante generaciones. Los agricultores fueron los primeros en notar que algo andaba mal.
El ganado que normalmente permanecía tranquilo durante las tormentas, de repente rompió cercas y huyó a campos abiertos. Los caballos se encabritaron y huyeron de sus establos, lastimándose en el proceso. Rebaños enteros de aves despegaron a la vez, abandonando humedales y tierras de cultivo como si se hubiera dado una señal. En las zonas rurales, los ciervos cruzaron autopistas en oleadas de pánico, causando accidentes y lesiones. Dentro de las casas, los perros aullaban sin parar, rascando las puertas, tirando como si desesperados por escapar de algo que sus dueños no podían ver. Lo que más perturbó a la gente fue la falta de un desencadenante obvio. No hubo tormenta visible, ni fuego que se aproximara, ni ruido repentino que pudiera explicar un pánico tan unificado. Funcionarios de vida silvestre y veterinarios ofrecieron explicaciones cuidadosas. Se sugirieron cambios en la presión barométrica, actividad sísmica distante, factores estresantes ambientales o sutiles cambios en los patrones climáticos. Estos factores no fueron descartados de plano. Sin embargo, ninguno de ellos explicó completamente el momento, la escala o la extraña unidad de la reacción en una región tan amplia. Los ganaderos que habían pasado sus vidas leyendo la tierra lucharon por describir lo que habían presenciado. Uno dijo que había sobrevivido a tornados, inundaciones y calor extremo, pero esto se sintió diferente. Esto no fue clima, dijo en voz baja. Esto fue miedo. Las familias informaron noches de insomnio, animales caminando hasta el amanecer y negándose a calmarse incluso después de que todo pareciera tranquilo de nuevo. Las escrituras registran momentos en que los animales responden antes que los humanos. Cuando la creación siente la conmoción mucho antes de que las personas la reconozcan. En Génesis, los animales entraron al arca antes de que subieran las aguas de la inundación, no porque entendieran el juicio, sino porque respondieron a una advertencia escrita en su naturaleza. La Biblia también enseña que la creación gime, reaccionando a condiciones que la humanidad a menudo ignora o explica. Ya sea que la ciencia finalmente identifique una causa o no, la imagen sigue siendo difícil de sacudir: cercas rotas, cielos vacíos de pájaros, carreteras llenas de vida huyendo. Si los animales, impulsados solo por el instinto, se agitaron en una huida repentina, la pregunta persiste silenciosa pero insistentemente: si la creación reacciona primero, ¿qué está sintiendo que aún no hemos entendido? El siguiente signo vino de arriba, repentino y violento, cuando poderosas tormentas de granizo azotaron partes de Kansas, Missouri y Oklahoma. Las alertas meteorológicas advirtieron de condiciones severas. Sin embargo, pocos estaban preparados para lo que siguió. El hielo cayó en oleadas implacables, destrozando tejados, rompiendo parabrisas y aplastando cultivos que los agricultores habían pasado meses cultivando. Las carreteras se volvieron intransitables en minutos, y los vecindarios que se habían dormido bajo cielos despejados despertaron a escenas de destrucción. Lo que más perturbó a los testigos no fue solo la fuerza de la tormenta, sino lo que quedó después de que pasó. A medida que el granizo comenzó a derretirse, el agua fluyó por las calles y los campos abiertos, teñida de profundos tonos rojos. Las entradas de las casas, las tierras de cultivo y las zanjas de drenaje parecían marcadas, como si la tierra misma hubiera sido pintada. En las tierras de cultivo de América, un terror antiguo ha regresado. En los últimos meses, testigos desde el Medio Oeste hasta las llanuras del sur han descrito la misma aterradora visión: ejércitos de langostas barriendo como nubes vivientes, oscureciendo el sol. Los agricultores dicen que comienza con un zumbido débil, como el gruñido bajo de un trueno distante. Luego, en cuestión de momentos, el cielo mismo se retuerce y se mueve, lleno de millones de alas batiendo. Campos de maíz y trigo desaparecen ante sus ojos, devorados en minutos. Era como si la tierra misma se oscureciera, susurró un agricultor, su voz temblando. Ya no podía ver el cielo. Solo alas, solo movimiento, solo destrucción. Para muchos, las imágenes parecen sacadas directamente de las páginas de las Escrituras. Éxodo 10 registra cómo el faraón desafió a Dios. Y en respuesta, Egipto fue golpeado por una plaga de langostas. La Biblia dice que los insectos cubrieron el suelo hasta que la tierra se oscureció, devorando cada planta que quedaba en los campos. Y ahora, en una tierra a miles de kilómetros y miles de años de distancia, la misma historia parece repetirse. El profeta Joel una vez clamó: lo que dejó la langosta cortadora, se lo comió la langosta enjambre. Lo que dejó la langosta enjambre, se lo comió la langosta saltarina.
Lo que dejó la langosta saltarina, se lo comió la langosta destructora. Joel 1, 4. Advirtió que las langostas no eran solo insectos, eran señales, instrumentos vivientes de la voz de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento. En la América de hoy, el paralelismo es innegable. Los agricultores se paran en sus campos arruinados, con las manos aferradas a la tierra, lágrimas surcando sus rostros. Cosechas enteras perdidas, familias inciertas de si lograrán pasar la temporada. Y en su desesperación, repiten los lamentos de Egipto hace mucho tiempo, indefensos ante una fuerza demasiado grande para luchar. ¿Podría ser que Dios esté hablando de nuevo a través de la creación? ¿Que las implacables oleadas de langostas no sean solo un fenómeno natural, sino una advertencia divina? Al igual que en los días de Joel, quizás el mensaje sea claro: despierta, arrepiéntete. Regresa, porque el día del Señor está cerca. Lo que lo hace más inquietante es el momento. El mundo se tambalea bajo tormentas, terremotos y guerras. Y ahora, el propio cielo se vuelve negro con langostas. Para los fieles, esto no es una coincidencia. Es profecía que se desarrolla, un eco vivo de Éxodo, recordándonos que el juicio no es una historia del pasado, sino una realidad para el presente. Mostrando riachuelos de agua teñida de carmesí serpenteando a través de suelo normalmente pálido, la gente se quedó en silencio, grabando con manos temblorosas, luchando por encontrar palabras para lo que estaban viendo. Muchos que sobrevivieron a décadas de tormentas dijeron que nunca habían visto nada igual. He visto granizo destruir cultivos antes, dijo un agricultor. Pero nunca he visto granizo sangrar. Los padres metieron a los niños adentro, inseguros de cómo explicar por qué el hielo que cayó del cielo dejaba la tierra con aspecto de herida. Para algunos, la vista provocó una inquietud que iba mucho más allá de la preocupación por la propiedad o las reclamaciones de seguros. Los meteorólogos se movieron rápidamente para abordar la preocupación pública. Señalaron condiciones atmosféricas raras, sugiriendo que polvo, minerales o partículas orgánicas podrían haber sido levantadas a las nubes de tormenta y congeladas en el granizo. Tales explicaciones eran científicamente plausibles, y los expertos reconocieron que la coloración inusual puede ocurrir bajo circunstancias extremas. Aún así, admitieron que el fenómeno era raro y no se observaba comúnmente, incluso en regiones de tormentas severas como las llanuras centrales. Para los creyentes, la imaginería se sentía incómodamente familiar. Las escrituras registran momentos en que el granizo se usa no solo como clima, sino como una interrupción y una advertencia. En Éxodo, el granizo golpeó la tierra de Egipto con fuerza devastadora, sin dejar nada expuesto. En Apocalipsis, el granizo aparece de nuevo, conectado con el juicio y una respuesta humana endurecida. Estos pasajes no invitan al pánico sino a la reflexión, recordando a los lectores que la propia naturaleza puede convertirse en un mensajero cuando se ignoran las palabras. Ya sea que la ciencia explique finalmente cada detalle de la tormenta o no, la imagen permanece: hielo del cielo, tierra manchada de rojo, personas de pie en silencio bajo nubes que se despejan. Cuando el cielo marca el suelo de tal manera, surge naturalmente la pregunta: ¿es solo una coincidencia moldeada por condiciones raras? ¿O es un mensaje que nos llama a hacer una pausa, reflexionar y considerar en qué tiempo estamos viviendo? Por sí solos, cada evento podría ser desestimado como una anomalía. Los ríos cambian, los animales entran en pánico, las tormentas se comportan de manera extraña. La historia siempre ha registrado desastres, y la ciencia moderna es experta en categorizarlos uno por uno. Sin embargo, lo que comenzó a preocupar a muchos observadores no fue un solo incidente, sino el momento. Dentro de la misma temporada, el agua falló, los animales huyeron y el cielo golpeó la tierra. Estas no fueron variaciones del mismo fenómeno, sino perturbaciones en sistemas completamente diferentes, desarrollándose casi de inmediato. Las aguas oscuras del Mississippi pertenecen a un reino. La huida repentina de animales pertenece a otro. El violento granizo y el suelo manchado de rojo vinieron de arriba. Agua, tierra, aire y criaturas vivientes reaccionaron en rápida sucesión, como si respondieran a una presión compartida en lugar de causas aisladas. Esta convergencia hizo cada vez más difícil para las personas ver cada evento de forma aislada. Incluso aquellos comprometidos con explicaciones puramente naturales comenzaron a admitir que la superposición era inusual. Lo que siguió no fue pánico generalizado, sino algo más silencioso y revelador.
En las comunidades afectadas, la gente se reunió a lo largo de las orillas de los ríos y las líneas de las vallas, no para protestar o especular en voz alta, sino para observar. Las conversaciones se ralentizaron. Muchos informaron una extraña quietud después de que pasaron los eventos, una sensación de que algo había sido interrumpido. En pueblos grandes y pequeños, las iglesias abrieron sus puertas más temprano de lo habitual. La asistencia aumentó sin publicidad ni campañas. La gente vino no buscando respuestas, sino consuelo. Los pastores hablaron con cuidado, resistiendo el lenguaje sensacionalista. En lugar de declarar conclusiones, animaron a la reflexión, la oración y la humildad. Algunos recordaron a sus congregaciones que las Escrituras nunca describen el fin de los días como algo que llega sin advertencia. Otros hablaron de discernimiento, instando a la gente a no consumirse por el miedo, pero tampoco a descartar lo que estaban presenciando. La respuesta no fue impulsada por los titulares, sino por una inquietud interna compartida por muchos. La Biblia enmarca consistentemente las señales como patrones en lugar de eventos únicos. Jesús advirtió que en los días previos a su regreso, aparecerían señales en la tierra y en los cielos, no dispersas al azar, sino aumentando juntas. Lucas registra sus palabras sobre la gente que se sentía perpleja mientras el orden natural reaccionaba. Estas señales no fueron dadas para aterrorizar, sino para despertar a aquellos dispuestos a prestar atención. Los patrones fuerzan decisiones. Eliminan la comodidad de la coincidencia. Cuando las perturbaciones aparecen en múltiples sistemas a la vez, la pregunta cambia de ¿qué causó esto? ¿A qué nos exige esto? Ignorar un solo evento puede parecer razonable. Ignorar un patrón se convierte en deliberado. Cuando las señales convergen, la neutralidad desaparece, y observar se convierte en una elección que cada persona debe tomar. A medida que las señales comienzan a surgir, las Escrituras advierten repetidamente que no aparecen en el vacío. A menudo emergen en momentos en que la sociedad habla con mayor confianza sobre paz, progreso y estabilidad. El lenguaje es familiar: calmar los miedos, asegurar el futuro, construir sistemas que prometan orden en un mundo impredecible. En la superficie, estos objetivos parecen razonables, incluso necesarios. Sin embargo, la Biblia advierte que esta misma atmósfera puede volverse peligrosa cuando la seguridad se ofrece sin arrepentimiento o despertar moral. En nuestro tiempo, la tecnología está en el centro de estas promesas. Se están desarrollando sistemas para optimizar la vida, eliminar riesgos y crear eficiencia en todos los niveles de la sociedad. Las plataformas digitales prometen protección contra el fraude, acceso más rápido a recursos y una coordinación más fluida entre gobiernos, bancos y ciudadanos. Cada avance se presenta como una solución al caos, una forma de prevenir crisis futuras como las ya presenciadas. Muchos acogen estas herramientas, aliviados de sentir que alguien en algún lugar finalmente tiene el control. Sin embargo, silenciosamente, estos sistemas se expanden más allá de la conveniencia. Las transacciones sin efectivo reemplazan la moneda física. La identificación digital se vuelve necesaria para acceder a servicios que antes se consideraban básicos. Comprar, vender, viajar e incluso recibir ayuda dependen cada vez más de la aprobación centralizada. Nada de esto sucede de la noche a la mañana, y rara vez llega con fuerza. Llega gradualmente, enmarcado como progreso, seguridad y responsabilidad. Pocos lo cuestionan porque cuestionar se siente inconveniente en tiempos inciertos. Las Escrituras hablan directamente de este patrón. La Biblia advierte de una temporada en la que el control sobre comprar y vender se vuelve posible, no a través de tiranía abierta al principio, sino a través de sistemas que las personas aceptan voluntariamente porque se sienten protegidas. Esta no es una advertencia dirigida a nombrar líderes específicos o acusar a individuos. Se trata de reconocer estructuras que dan forma al comportamiento y la lealtad. Los sistemas no exigen adoración abiertamente. Se ganan la confianza en silencio. El apóstol Pablo advirtió que cuando la gente dice paz y seguridad, viene una destrucción repentina. Sus palabras no fueron para inspirar paranoia, sino discernimiento. La paz sin verdad es frágil. La seguridad sin arrepentimiento es temporal. Cuando la sociedad basa su confianza en la tecnología, la economía y el control, descuidando la humildad ante Dios, crea una ilusión de estabilidad que, según las Escrituras, no durará. Esto plantea una pregunta difícil pero necesaria.
A medida que las señales se desarrollan en la naturaleza y los sistemas se estrechan alrededor de la vida humana, ¿qué tipo de seguridad se ofrece? ¿Es una seguridad que lleva a las personas de vuelta a Dios, o una que las anima a confiar en mecanismos en lugar de arrepentimiento? La Biblia nunca condena el orden o la sabiduría, pero advierte constantemente contra confundir control con salvación. Si el mundo ofrece seguridad sin arrepentimiento, entonces la calma que promete puede ser la señal más peligrosa de todas. Las Escrituras registran un momento aleccionador en el que Jesús se acercó a Jerusalén y lloró. La ciudad conocía las Escrituras. Las profecías se leían en voz alta. Las señales habían sido escritas durante generaciones. Sin embargo, cuando llegó el momento, no lo reconocieron. Jesús dijo claramente que no entendieron el tiempo de su visita. No fue la ignorancia lo que los condenó, sino la familiaridad sin respuesta. Conocían las palabras, pero sus corazones estaban en otra parte. La sociedad moderna se encuentra en una posición extrañamente similar. Nunca antes la humanidad ha tenido acceso a tanta información. Las noticias viajan instantáneamente. Los eventos se registran desde múltiples ángulos. El análisis es constante. Las explicaciones, interminables. Y, sin embargo, el arrepentimiento se vuelve raro. En lugar de volverse hacia adentro cuando aparecen advertencias, la gente recurre a debates, distracciones y defensas. Las señales se discuten, se categorizan y se archivan, pero rara vez se les permite desafiar nuestra forma de vivir. La comodidad juega un papel poderoso en esta ceguera. Cuando la vida es conveniente, las advertencias se sienten inconvenientes. El entretenimiento llena cada momento de quietud. Las pantallas reemplazan la reflexión. El ruido ahoga la quietud. La vigilancia, una vez considerada una virtud, ahora se siente innecesaria o incluso incómoda. El resultado es una cultura que puede observar la perturbación sin ser cambiada por ella. Aprendemos a pasar por alto lo que debería detenernos. Las Escrituras nunca sugieren que las señales estén destinadas a satisfacer la curiosidad. Están destinadas a provocar una respuesta. Cuando Jesús reprendió a Jerusalén, no acusó a la gente de falta de inteligencia o conocimiento. Los acusó de prioridades equivocadas. Estaban ocupados manteniendo rutinas, protegiendo la comodidad y debatiendo detalles, mientras se perdían el peso de lo que estaba sucediendo frente a ellos. El costo de esa ceguera fue severo, y la historia registra lo que siguió. Hoy, el patrón se siente incómodamente familiar. Las señales en la naturaleza se explican como ciclos. El colapso moral se reformula como progreso. Los llamados al arrepentimiento se descartan como anticuados o extremos. Incluso dentro de las comunidades de fe, la vigilancia puede ser reemplazada por la complacencia. Conocer las Escrituras se convierte en un sustituto de obedecerlas. Escuchar advertencias se vuelve menos importante que preservar la vida normal. Lucas registra las palabras de Jesús como una advertencia y una invitación, no reconocieron el tiempo. Es una declaración que resuena a través de las generaciones, no para condenar, sino para despertar. El reconocimiento requiere humildad. Requiere admitir que la comodidad puede engañar y la distracción puede atenuar el discernimiento. Ignorar las señales no las hace desaparecer. Solo retrasa la respuesta hasta que las consecuencias lleguen sin previo aviso. La pregunta no es si nuestra generación tiene acceso a la verdad. Es si estamos dispuestos a responder a ella. El error de Jerusalén no fue la falta de revelación, sino la falta de arrepentimiento. A medida que las señales convergen una vez más, el costo de ignorarlas sigue siendo el mismo. ¿Estamos repitiendo el mismo error? ¿O reconoceremos el tiempo antes de que pase? Cuando las conversaciones giran en torno a las señales, las advertencias y el fin de la era, a menudo sigue la confusión. Algunos se apresuran a predecir fechas. Otros caen en el miedo. Otros más descartan todo por completo. Sin embargo, cuando volvemos a las palabras del propio Jesús, su instrucción es notablemente clara y equilibrada. No llamó a sus seguidores a la especulación, al pánico o a la obsesión. Los llamó a la vigilancia. Jesús fue explícito sobre lo que no debían hacer. Advirtió contra el establecimiento de fechas o la reivindicación de conocimiento secreto sobre el momento exacto de su regreso.
dijo claramente que nadie sabe el día ni la hora. Esto no fue para dejar a los creyentes impotentes, sino para arraigarlos. La fijación de fechas desvía el enfoque de la fidelidad hacia la curiosidad. Crea ciclos de emoción seguidos de decepción, lo que finalmente debilita la confianza en lugar de fortalecerla. También advirtió contra el pánico. El miedo nubla el juicio y lleva a las personas a extremos. El pánico hace que algunos se retiren por completo de la sociedad mientras empuja a otros a comportamientos imprudentes. Jesús nunca describió su regreso como algo destinado a aterrorizar a los que le pertenecen. En cambio, repetidamente dijo a sus seguidores que no tuvieran miedo, incluso cuando aparecían señales preocupantes. El miedo puede ser natural, pero no está destinado a gobernar la respuesta de quienes confían en Dios. Entonces, ¿qué mandó? Jesús dijo que observaran. Observar, en términos bíblicos, no significa mirar fijamente el cielo sin fin o analizar cada titular. Significa vivir con conciencia. Significa reconocer los tiempos sin ser consumidos por ellos. Observar implica alerta espiritual, no alarma constante. Es una postura de preparación en lugar de ansiedad. La oración está en el centro de esa preparación. Jesús instó a sus seguidores a orar no solo por resistencia, sino por claridad y fortaleza. La oración alinea el corazón con los propósitos de Dios y mantiene anclados a los creyentes cuando el mundo se siente inestable. Sin oración, observar se convierte en especulación. Con oración, observar se convierte en discernimiento. Jesús también enfatizó mantenerse listo a través de una vida fiel. La preparación no se logra reuniendo información, sino por obediencia, amando a Dios, amando a los demás, caminando humildemente, apartándose del pecado y permaneciendo fiel en las responsabilidades cotidianas. Estas son las marcas de la preparación. La Biblia presenta consistentemente la preparación como un estilo de vida, no como un momento de reacción. Es importante destacar que Jesús describe las señales como dolores de parto. Los dolores de parto son reales, intensos y crecientes, pero no son el final. Señalan que algo viene, no que ha llegado completamente. Esta imaginería reformula cómo los creyentes deben interpretar los eventos preocupantes. Los dolores de parto no están destinados a paralizar, están destinados a preparar. Nos recuerdan que el mundo presente no es permanente y que algo nuevo está naciendo. En Mateo 12 y 42, Jesús resumió su instrucción con un simple mandato: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Observar mantiene la fe activa. Evita la complacencia sin crear miedo. Mantiene el corazón vuelto hacia Dios en lugar de hacia sistemas, predicciones o distracciones. Si las señales están aumentando, entonces la prioridad es clara: la preparación importa más que la predicción. La pregunta no es si podemos mapear la línea de tiempo perfectamente, sino si estamos viviendo de una manera que refleje confianza, obediencia y preparación. Jesús no pidió a sus seguidores que resolvieran el misterio del tiempo. Les pidió que permanecieran fieles hasta que regresara. Yo mismo, soy el Señor, y aparte de mí no hay Salvador. Estas palabras de Isaías 43:3 nos presentan una revelación profunda y reconfortante de quién es Dios y cómo actúa hacia su pueblo. Declaran no solo su autoridad y santidad, sino también su papel misericordioso como Salvador. En este único versículo, Dios se identifica personal, pactal y redentivamente. No es distante ni abstracto. Es el Señor, el Santo y el Salvador, todo a la vez, unidos en una relación viva con aquellos a quienes redime. Cuando hablamos de Dios como Salvador, debemos entender que la salvación no es obra de un solo momento o de una sola acción. Tampoco es obra de un solo aspecto del ser de Dios. Las Escrituras revelan consistentemente a Dios como un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La obra salvadora descrita a lo largo de la Biblia es la acción unificada de toda la deidad. La salvación fluye del consejo eterno de Dios, se realiza a través del Hijo y se aplica a través del Espíritu. La declaración de Isaías anticipa esta revelación más completa, recordándonos que Dios mismo es la fuente y la sustancia de la salvación. El Nuevo Testamento da una expresión clara y concentrada de esta verdad en Tito 3:4-6. Allí leemos que Dios nuestro Salvador manifestó su bondad y amor. Nos salvó, no por las cosas justas que habíamos hecho, sino por su misericordia.
Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Cada persona de la Trinidad participa activamente, sin embargo, la obra salvadora sigue siendo un acto armonioso de gracia divina. Dios salva, Cristo salva, el Espíritu salva. Aún así, no hay tres salvadores, sino un solo Salvador actuando en perfecta unidad. Muchos creyentes comienzan su viaje espiritual aferrándose firmemente a la preciosa verdad de que Jesucristo es el Salvador. Esta verdad es central y esencial, y nunca debe disminuirse. Sin embargo, a medida que la fe madura, los creyentes son llamados a ver esta verdad en su plenitud. Jesús no está separado del Padre o del Espíritu. Él es Dios hecho visible, Dios con nosotros. A través de Él, llegamos a conocer el amor del Padre y experimentamos el poder transformador del Espíritu. Reconocer la plena participación de la Trinidad no deshonra a Cristo, lo honra como el mediador único a través del cual se revela el Dios invisible. Jesucristo se mantiene solo en su obra mediadora. Él solo asumió carne humana, entró en la historia humana y vivió una vida de obediencia perfecta dentro de las limitaciones de la existencia humana. Llevó un nombre humano, experimentó dolor humano, soportó la tentación y se sometió a una muerte vergonzosa y dolorosa. En el ámbito de la redención visible y terrenal, no tiene igual ni sustituto. Su papel es singular, decisivo y suficiente. Sin embargo, dentro de la unidad de la Trinidad, también vemos distinciones de operación, no división de propósito. El Padre inicia la salvación a través de su amor eterno y voluntad soberana. El Hijo realiza la redención a través de su encarnación, obediencia, sufrimiento y sacrificio. El Espíritu Santo aplica la redención renovando el corazón, iluminando la mente y transformando la voluntad. Estos no son planes separados, sino un propósito redentor expresado a través de una acción misericordiosa y personal. La declaración de Isaías también nos señala el motivo detrás de la salvación, la fuente última de la redención es el amor divino. La Escritura nos dice que somos salvos por gracia, una gracia que fluye no solo de un atributo de Dios sino de su propia naturaleza. Dios es amor. Su misericordia no es un impulso ocasional, sino una expresión constante de quién es Él. La salvación no se gana, se compra ni se obliga. Se da libremente, arraigada en el amor soberano e inmerecido de Dios. Cuando ese amor divino entra en la historia humana, toma forma visible y experiencial. Lo vemos en la vida y muerte de Jesucristo, quien encarnó la compasión del Padre. Lo experimentamos interiormente a través del Espíritu Santo, quien renueva y santifica al creyente. Sin embargo, detrás de cada expresión de gracia está Dios mismo. Él planea la salvación. Él envió al Hijo. Derramó al Espíritu. Cada etapa de la redención fluye del corazón del Padre. Esta verdad humilla el orgullo humano y silencia la autosuficiencia. De principio a fin, la salvación es de Dios. Desde el propósito eterno hasta la gloria final, reina la gracia. La predestinación, el llamamiento, la justificación, la santificación y la glorificación son todos actos de misericordia divina. Cuando esta realidad realmente agarra el corazón, la confianza en el mérito personal se desvanece, y la alegría en Dios nuestro Salvador ocupa su lugar. Isaías 43:3 nos recuerda que el Dios que salva también es el Dios que valora profundamente a su pueblo. Habla de naciones dadas como rescate, enfatizando el valor inconmensurable que ponen sus redimidos. Si bien el contexto histórico habla de la liberación de Israel, la verdad espiritual se extiende más allá. Dios actúa de manera decisiva, poderosa y sacrificial para rescatar a aquellos a quienes ama. Conocer a Dios como Salvador no es simplemente aceptar una doctrina, sino entrar en una relación de confianza, gratitud y adoración. Es descansar en su amor, depender de su gracia y regocijarse en su fidelidad. Cuando los creyentes abrazan plenamente esta verdad, ya no se jactan de sí mismos, sino que solo se glorían en Dios. Su confianza no descansa en las obras, sino en el carácter inmutable del Señor. Por lo tanto, las palabras de Isaías continúan hablando con claridad y poder: el Señor es nuestro Dios. Él es santo. Él es el Salvador. En Él, la redención es completa, segura y eterna. Gracias por mirar. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos qué piensas. Corre, corre, corre,
corre. Es oficialmente un mega incendio. Y en Oregón, un brote de vacas es miedo y preocupaciones. En los últimos días, Estados Unidos ha sido sacudido por una serie de señales aparentemente separadas que, cuando se juntan, parecen piezas de una profecía antigua. Todo comenzó en Yellowstone cuando la Tierra suspiró, expulsando una columna de humo negro como un pilar de fuego a plena luz del día. Pronto, todo cambió. Ovejas circulando. Pájaros volando en un vuelo arremolinado, como si la naturaleza estuviera escuchando una orden invisible. El cielo de Florida respondió con 3 columnas de luz púrpura dorada, partiendo el cielo del amanecer en 2. Y luego, las aguas retrocedieron en los Everglades, revelando una piedra tallada con un ángel tocando una trompeta, un mensaje enterrado para este momento en que el cielo, la tierra y todas las cosas hablaron juntas, algo grande estaba por venir. Si estas señales parecen más que aleatorias, suscríbete y mira porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver los tiempos finales. Durante varias horas durante la noche, el área de Yellowstone registró docenas de microterremotos, tan pequeños que apenas se sintieron. Pero para los geólogos, el flujo constante de vibraciones tan débiles era una señal inusual, como si la tierra profunda debajo estuviera tratando de decir algo. Y luego, exactamente a las 2:51 de la tarde, sucedió algo que no se había visto en años. Una columna gigante de humo negro se disparó hacia el cielo, elevándose como un pilar de fuego, sacudiendo todo el vecindario. En los minutos siguientes, flujos de lava al rojo vivo comenzaron a derramarse sobre pequeños pueblos cercanos, obligando a los residentes a evacuar en pánico. Un olor espeso y sulfuroso llenó rápidamente el aire, pesado y acre, haciendo que cualquiera que lo inhalara sintiera como si sus pulmones estuvieran siendo apretados. A través de las redes sociales, los residentes de la zona transmitieron imágenes de humo negro que se elevaba como una tormenta desde el subsuelo, acompañado de rugidos profundos e indescriptibles. En ese momento, la naturaleza parecía actuar no solo de acuerdo con las leyes físicas, sino también como si estuviera señalando algo. Y cuando miramos este evento desde una perspectiva bíblica, la imagen se vuelve aún más clara. En Joel 2:30, Dios dice: «Mostraré señales en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». La imaginería de humo y fuego encaja perfectamente con la escena de Yellowstone, humo negro elevándose como muros, lava roja extendiéndose por las llanuras. Y lo más conmovedor de todo es Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime juntamente con dolores de parto. La columna de humo, la lava, el rugido subterráneo. Todo se sintió como el aliento de un mundo en los dolores del parto, señalando algo a punto de nacer. Y para muchos observadores de los tiempos finales, Yellowstone fue más que una erupción, fue la señal terrestre de que una nueva era se estaba desarrollando. Un poderoso recordatorio: cuando el cielo y la tierra hablan juntos, debemos escuchar. No mucho después de que Yellowstone sacudiera la tierra con fuego y humo, comenzó a aparecer otro fenómeno. Esta vez, no en el cielo ni en el suelo, sino en el comportamiento de los animales en todo Estados Unidos. Comenzó silenciosamente en la Georgia rural, donde los agricultores notaron algo muy inusual: rebaños de ovejas caminando en círculos perfectos durante 12 horas seguidas. No se dispersaron, no rompieron la formación y no actuaron como animales estresados o amenazados. En cambio, se movieron con calma en un ritmo constante, como si siguieran una guía invisible. Algunos agricultores informaron haber visto a las ovejas detenerse repentinamente, luego alinearse en filas largas y ordenadas, mirando en la misma dirección, inmóviles, como si escucharan algo que los humanos no podían oír. Los vídeos del fenómeno se volvieron virales rápidamente, atrayendo millones de visitas y provocando debates entre veterinarios y expertos en comportamiento. Pero incluso los científicos admiten que nunca han visto a las ovejas comportarse de manera tan sincrónica y precisa. Luego siguieron los pájaros. En muchos estados, las aves migratorias comenzaron a volar en amplias espirales, dando vueltas sobre pueblos y bosques en patrones demasiado uniformes para ser aleatorios. Los sistemas de radar meteorológico detectaron el movimiento, revelando bandadas de pájaros dando vueltas en círculos perfectos, círculos que viajaban contra el viento, ignorando los patrones de vuelo naturales. Expertos en radar describieron el fenómeno como una de extraña fuerza que afectaba a los pájaros, una frase que solo aumentó el misterio. Para aquellos familiarizados con la Biblia, el significado puede sonar extrañamente familiar. En Mateo 12:31,
Jesús habla de los ángeles reuniendo al pueblo de Dios como ovejas, uniéndolos en los momentos finales de la era. La idea de un rebaño moviéndose bajo un mando superior, respondiendo a una voz más allá del oído humano, encaja bien con lo que los agricultores presenciaron en Georgia. Y luego viene la tierna imagen de Isaías 40, 11, como pastor apacentará su rebaño, y con su brazo recogerá los corderos. El pasaje describe a Dios guiando a su pueblo con un propósito gentil pero irresistible, muy parecido al misterioso comportamiento de los animales que ahora se mueven al unísono por la tierra. Esta conexión se vuelve aún más clara cuando consideramos cómo se comportan los animales en la Biblia antes de eventos importantes. Antes del diluvio de Noé, los animales se mueven instintivamente hacia el arca. Durante las plagas afectaron primero a los animales, señalando un cambio en el plan de Dios para Israel. En la historia de Jonás, Dios usó un gran pez e incluso animales en el arrepentimiento de los ninivitas para marcar un punto de inflexión para toda una nación. En la Biblia, la creación a menudo responde a los humanos. Los animales sienten cambios de presión, cambios ambientales y perturbaciones espirituales mucho antes de que los humanos reconozcan las señales. Se mueven, se congregan, se conectan, respondiendo a fuerzas invisibles pero innegablemente reales. Entonces, cuando las ovejas marchan en círculos durante medio día, cuando los pájaros giran en espirales perfectas contra el viento, y cuando ambos patrones aparecen al mismo tiempo que la tierra tiembla, surge una pregunta natural: ¿está la creación preparándose para algo? ¿Está la naturaleza respondiendo a un cambio mucho mayor de lo que vemos? Si la tierra gime y el cielo señala, quizás los animales se mueven porque sienten lo que viene mucho antes que nosotros. Mientras los animales comenzaban a moverse en extraños patrones sincronizados, el propio cielo envió una señal que dejó a millones sin palabras. A las 5:42 de la madrugada, en una mañana perfectamente tranquila frente a la costa de Florida, sin nubes, sin tormentas, sin niebla, sucedió algo extraordinario. Columnas imponentes de luz amarillo-púrpura se dispararon hacia el cielo. Se elevaron como lanzas resplandecientes, inmóviles y silenciosas, extendiéndose hacia arriba como si conectaran la Tierra con algo mucho más allá de la atmósfera. El fenómeno duró 6 minutos completos, tiempo suficiente para que pescadores, corredores matutinos y asistentes a la playa sacaran sus teléfonos, grabaran vídeos e inundaran las redes sociales con incredulidad. La gente describió la escena con frases que sonaban más proféticas que de testigos presenciales. Parecía que alguien había partido el cielo. Otros dijeron que la luz parecía parpadear suavemente, como si respondiera a algo invisible. Unas horas después, la NOAA emitió un comunicado: no era una aurora. No fue el lanzamiento de un misil. No fue un fenómeno meteorológico inusual. Y los datos del radar no mostraron nada inusual, ni partículas, ni aeronaves, ni perturbaciones atmosféricas. En otras palabras, el cielo se iluminó sin ninguna explicación natural. Para muchos que ven el vídeo en línea, los pilares recuerdan inmediatamente las palabras de Jesús en Mateo 12 y 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El color, la intensidad y la aparición repentina encajan con la idea de una señal tan brillante y penetrante en el cielo que no podía ser ignorada. Aún más sorprendente es Joel 2 y 30, donde Dios declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Los pilares de luz de Florida encajan extrañamente con esta descripción de prodigios celestiales que aparecieron sin razón y fueron presenciados por miles. Mientras el cielo, la tierra y la creación se movían juntos, la Biblia se convirtió en algo más que un texto, se convirtió en una lente a través de la cual entender lo que estaba sucediendo. Y para muchos, los pilares de Florida marcaron el momento en que los cielos hablaron, declarando que algo mayor había comenzado. Cuando los Everglades comenzaron a retroceder este año, exponiendo parches de tierra intocados durante siglos, los lugareños no esperaban más que barro y manglares. En cambio, tropezaron con algo asombroso: una losa de piedra antigua, oscurecida por el tiempo, grabada con símbolos más antiguos que la propia nación. Tallada en su superficie estaba la imagen inconfundible de un ángel tocando una trompeta, con sus alas extendidas como si anunciara un mensaje largamente enterrado bajo los humedales de Florida. Debajo de la talla había una corta línea de escritura paleohebrea. Los eruditos la tradujeron como: el fuego se levantará donde el mar besa la costa.
Horas después de que el descubrimiento circulara en línea, imágenes de Miami Beach mostraban llamas recorriendo la costa después de una falla eléctrica, un evento tan visualmente similar a la inscripción que a muchos les pareció imposible ignorar la coincidencia. El descubrimiento atrajo instantáneamente comparaciones con pasajes bíblicos familiares. 1 Tesalonicenses 4:16 habla del llamamiento de trompeta de Dios, mientras que Isaías 30:27 describe un momento en que su aliento es como un torrente desbordado. Los paralelismos eran sorprendentes, un ángel con una trompeta, una advertencia de fuego ascendente y un momento en que la costa se convierte en el escenario de algo extraordinario. Para los historiadores, la piedra es un artefacto raro. Para otros, es un llamado a prestar atención. ¿Por qué un mensaje tallado hace miles de años surgiría ahora, justo cuando eventos inusuales barren América? ¿Por qué sus palabras harían eco tan de cerca de lo que se desarrolló en Miami? Coincidencia o providencia, el momento es imposible de ignorar. Una antigua profecía ha surgido precisamente cuando la nación se enfrenta a una extraña señal tras otra. Y para muchos, la piedra no es simplemente una reliquia, es un recordatorio de que cuando la tierra revela sus secretos, el mensaje nunca es accidental. Comenzó silenciosamente a lo largo de un tramo tranquilo del río Tennessee, un área conocida por sus barcos de pesca, mañanas pacíficas y aguas claras del sur. Pero una mañana, los residentes salieron y vieron algo que nunca antes habían presenciado, una larga sección del río brillando de un rojo intenso, extendiéndose por la corriente como una cinta de color colocada suavemente sobre la superficie. La noticia se extendió rápidamente mientras la gente se reunía a lo largo de las orillas, observando la inusual transformación con incredulidad. Los oficiales locales de vida silvestre llegaron primero, esperando rastrear el color hasta un vertido de fábrica o escorrentía de tormenta. Pero sus pruebas mostraron algo sorprendente: ningún producto químico industrial, ninguna fuga de alcantarillado, ninguna toxina de ningún tipo. Las instalaciones circundantes informaron ninguna falla. Las lluvias habían sido normales. Simplemente no había explicación ambiental para por qué el agua había cambiado repentinamente. Algunos peces flotaban inmóviles cerca del borde, lo que aumentaba la sensación de que algo inusual había pasado por el río durante la noche. Las estaciones de noticias lo etiquetaron como un misterioso evento de agua roja. Pero para muchos creyentes, la escena se sintió extrañamente familiar. Hizo eco de uno de los eventos más conocidos de las Escrituras, Éxodo 7, cuando el Nilo se volvió rojo en los días previos a un importante punto de inflexión en la historia. En esa historia, el río se convirtió en una señal de que se acercaba un cambio y que la gente necesitaba prestar atención. Otros señalaron Apocalipsis 16:3, donde las aguas que se vuelven rojas aparecen como parte de una secuencia de señales del fin de los tiempos, momentos no destinados a asustar, sino a despertar. El evento del río Tennessee no trajo destrucción, pero sí trajo preguntas. Y a menudo, las preguntas son el principio de la conciencia. Para muchos que vieron el río esa mañana, el significado era simple: esta fue una señal de sangre, un momento simbólico en una creciente cadena de eventos inusuales que sucedían en todo el país. Cuando los cielos forman extrañas luces, cuando la tierra revela objetos antiguos y cuando las aguas cambian de maneras que la ciencia no puede explicar, la gente empieza a preguntarse si la propia creación está hablando. Sea natural o sobrenatural, el momento del agua roja de Tennessee encaja en un patrón más grande, silencioso, constante e imposible de ignorar. Una señal más en una serie de recordatorios de que el mundo está cambiando, y que las verdades espirituales escritas hace mucho tiempo pueden estar resurgiendo una vez más. Durante generaciones, el río Colorado ha sido el sustento del oeste de Estados Unidos, alimentando ciudades, granjas, embalses y a millones de personas en Arizona, Nevada y California. Pero en los últimos años, algo sin precedentes se ha estado desarrollando: el río se está encogiendo. Sus alguna vez fuertes corrientes ahora se han reducido en varios lugares a estrechos canales que serpentean a través de rocas expuestas. El lago Powell y el lago Mead, dos de los embalses más grandes de los Estados Unidos y símbolos de la ingeniería estadounidense, han caído a sus niveles más bajos desde que fueron creados. Las orillas secas ahora se extienden por millas donde antes el agua estaba profunda y constante. Los científicos atribuyen la disminución a una combinación de patrones climáticos, aumento de temperaturas y décadas de uso excesivo. Sin embargo, incluso con estas explicaciones, muchas personas se ven impactadas por el momento.
El debilitamiento de un río tan esencial para la supervivencia del suroeste se siente simbólico, casi como un mensaje escrito en el propio paisaje. Cuando un cuerpo de agua tan importante se retira, obliga a una nación a prestar atención. Para los creyentes, la situación recuerda un momento poderoso en las Escrituras. Apocalipsis 4:12 describe un tiempo en que un gran río, el Éufrates, se secaría, dando paso a importantes eventos mundiales. El paralelismo no pretende ser literal sino simbólico. Así como el Éufrates era la sangre vital de las civilizaciones antiguas, el río Colorado a menudo se considera la sangre vital del oeste de Estados Unidos. Cuando un río en el centro de la identidad de una región comienza a desaparecer, la gente naturalmente se pregunta si esto también es parte de un patrón más grande. Algunos han comenzado a llamar al río Colorado, el Éufrates de América, no para predecir catástrofes, sino para resaltar su importancia. Su declive representa más que un problema ambiental, refleja la fragilidad de sistemas que la gente una vez asumió que durarían para siempre. El río que se seca se convierte en un recordatorio de que ninguna nación, por poderosa que sea, controla todo. La naturaleza todavía habla, y a veces habla a través de la ausencia. El significado más profundo que muchos extraen de este momento es simple: cuando la sangre de una región disminuye, señala un cambio, una transición a un nuevo capítulo, no un final, sino un punto de inflexión. Y mientras el oeste de América se adapta a esta nueva realidad, el río Colorado que se encoge se erige como una advertencia y una invitación, llamando a las personas a reflexionar sobre la dependencia, la humildad y la posibilidad de que algo más grande se esté desarrollando a su alrededor. Cuando los eventos recientes en Estados Unidos se colocan uno al lado del otro, algo notable se aclara. Se alinean casi perfectamente con el patrón descrito en Joel 2, 30-31. El profeta escribió de maravillas en el cielo y en la tierra, y hoy, cada categoría que mencionó parece desarrollarse en tiempo real. Hay una señal en el cielo vista en Utah cuando una columna de luz atravesó las nubes con una precisión que desconcertó a los expertos. Hay una señal en la tierra reflejada en la actividad repentina y las señales de calor crecientes alrededor de Yellowstone, recordando a la gente que la tierra bajo sus pies está viva y cambiante. Está la señal de sangre, reflejada en el misterioso tinte rojo del río Tennessee, inexplicable por las pruebas pero presenciada por miles. Está la señal de fuego, vista dramáticamente a lo largo de la costa de Miami Beach cuando aparecieron llamas cerca del borde del agua, coincidiendo con la imaginería tallada en la piedra de profecía paleohebrea encontrada en los Everglades. Y está el pilar de humo que se eleva sobre las fuentes termales de Yellowstone durante los cambios térmicos recientes, formando altas plumas retorcidas que se ven exactamente como la descripción antigua. Incluso los animales han presentado un comportamiento inusual, bancos de peces moviéndose en formaciones extrañas, aves migrando fuera de curso y animales terrestres apareciendo en lugares que normalmente evitan. Mientras los biólogos estudian los patrones y los factores climáticos, muchos creyentes ven estos momentos como señales espirituales, la naturaleza respondiendo a algo mayor que se está desarrollando en el mundo. Puesto junto, la secuencia es casi demasiado precisa para pasarla por alto. Joel enumeró el cielo, la tierra, la sangre, el fuego y el humo, 5 categorías de señales. Las 5 están apareciendo ahora en una nación dentro de un corto periodo de tiempo. No es prueba de nada por sí sola, pero es un patrón que hace eco de las Escrituras con sorprendente claridad. Jesús añadió otra capa a esta comprensión en Mateo 24, 8, llamando a estos eventos dolores de parto, no el momento final, sino las contracciones que vienen antes. En otras palabras, advertencias tempranas, señales que recuerdan a la humanidad que se mantenga despierta, preste atención y prepare su corazón. Cuando las señales en el cielo, en la tierra, en las aguas y entre las criaturas vivientes se alinean con el mismo patrón antiguo, muchos sienten que la creación está hablando con un mensaje unificado. Un mensaje no de miedo, sino de preparación. El mundo puede estar cambiando, pero las Escrituras ya han proporcionado el marco para comprender los tiempos. La segunda venida de Cristo. Desde el huracán Melissa, esta monstruosidad, una tormenta de categoría 5 que ya es la tormenta más poderosa de la Tierra. Es una nueva prueba. Los arqueólogos dicen que la humanidad existió aquí hace decenas de miles de años. Un grupo de pescadores pasó días tratando de atrapar un bagre gigante que se rumoreaba que batía récords. Nube circular en el cielo con un enorme agujero abierto en el medio. En el medio, también había un blanco.
En los últimos días, una serie de extraños fenómenos ha sacudido a Estados Unidos, eventos que parecen aislados pero que están unidos de maneras que nadie puede explicar. Comenzó en lo profundo del río Mississippi, donde una criatura gigante emergió del abismo, rompiendo cualquier red que intentara contenerla. Luego, en el cielo sobre Texas, apareció un remolino perfecto de humo que parecía un ojo vigilante desde el cielo. Luego, en Texas, los exploradores descubrieron una misteriosa cueva que contenía armas de un antiguo y olvidado pacto. Y como si la propia creación respondiera, el huracán Melissa azotó la costa este con una furia sin precedentes, arremetiendo a través de las ciudades como un tornado. Desde el río hasta el cielo, de la tierra al viento, la propia creación parecía estar advirtiendo, el tiempo se está acabando. ¿Son estas señales aleatorias o mensajes de Dios? Mira hasta el final y decide por ti mismo. Todo comenzó en el río Mississippi. Los pescadores que habían trabajado en las aguas toda su vida comenzaron a contar la misma historia de algo enorme moviéndose bajo la superficie. No era solo un pez grande, era una sombra que rompía cuerdas, desgarraba redes y desaparecía en las profundidades como si el río mismo estuviera vivo. Rápidamente surgieron vídeos que mostraban una forma enorme y oscura deslizándose silenciosamente, lentamente y con potencia a través del agua. Job 41:12 dice, «Sacarás a Leviatán con anzuelo, o sujetarás su lengua con una cuerda». Las noticias locales lo llamaron un misterio, pero muchos creyentes vieron algo más profundo. En la Biblia, las criaturas que emergen de las profundidades son a menudo señales, recordatorios del poder de Dios y de las limitaciones humanas. La Biblia llama a tales criaturas Leviatán, símbolos de orgullo, caos y rebelión. Y así como la humanidad ha intentado controlar el mundo sin Dios, ahora ha intentado controlar la creación misma y ha fallado una y otra vez. El río Mississippi, una vez llamado la columna vertebral de Estados Unidos, se ha convertido en un espejo del corazón de la nación, fuerte, inflexible y orgulloso. El pez gigante inalcanzable no solo representa el misterio de la naturaleza, revela una verdad que hemos olvidado: nadie puede controlar lo que Dios ha decretado. Salmo 74, 13-14 dice, «Tú dividiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas del monstruo marino». Cada vez que la creación se resiste al control humano, cuando los ríos se inundan, las tormentas rugen o la tierra tiembla, parece como si el cielo nos recordara que la era de la arrogancia ha terminado. El monstruo inalcanzable en el río no es solo una historia, es una señal, un recordatorio de que Dios todavía gobierna lo que está abajo y lo que está arriba. A veces, cuando las profundidades comienzan a agitarse, no es la voz de la naturaleza, es el cielo recordándole al mundo quien realmente tiene el dominio de las aguas. Mientras las aguas del Mississippi se agitaban con misterio abajo, los cielos arriba también comenzaron a moverse, como si la tierra y el cielo estuvieran respondiendo al mismo comando invisible. Todo comenzó en Amarillo, Texas, en una tarde normal. De repente, el cielo cambió. Miles de personas miraron hacia arriba y vieron un anillo perfecto de nubes girando lentamente en el cielo. En el centro de ese círculo, un rayo de luz brilló, resplandeciendo como un gran ojo observando desde el cielo. Algunos lo llamaron una vista impresionante. Otros cayeron de rodillas, temblando. Ezequiel 1:4 dice, «Miré, y he aquí que un viento tempestuoso venía del norte, y una gran nube y fuego que se envolvía en él, y un resplandor alrededor, y en medio del fuego, algo como el brillo de metal precioso». Los meteorólogos dijeron que era solo una nube arremolinada, una rara combinación de viento y calor. Pero aquellos que lo presenciaron sabían que había algo más. Su forma era tan perfecta, tan quieta, que parecía como si alguien la hubiera dibujado a mano. Para muchos, se llamó el ojo del cielo. Para las personas de fe, no era solo clima, era un mensaje. El cielo no solo se movía, parecía estar observando. La luz en el centro del cielo parecía viva, como si el propio cielo estuviera observando a un pueblo que había olvidado su fe. Los cielos se abrieron, y el ojo del juicio miró hacia abajo, no con ira, sino con advertencia. El remolino en el cielo de Texas no fue una tormenta, fue una señal, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando, de que el cielo seguía observando, y de que incluso el cielo podía testificar. Cuando las últimas nubes se despejaron, la gente recordó no solo lo que vio, sino también lo que sintió. El cielo ya no se sentía distante, sino observador, esperando y llamando. Mientras el cielo de Texas se llenaba de luz y maravilla,
la tierra debajo comenzó a hablar, como si el cielo y la tierra se movieran al unísono, revelando cosas largamente ocultas. No muy lejos del sitio del ojo en el cielo, un equipo de arqueólogos en el Parque Nacional Big Bend, Texas, hizo un descubrimiento que conmocionó al mundo científico. En lo profundo de una estrecha cueva, descubrieron una colección de armas antiguas y herramientas de caza, meticulosamente elaboradas y preservadas en silencio durante casi 7000 años. El hallazgo incluía piedras talladas, lanzas puntiagudas y fragmentos de metal grabados con extraños patrones geométricos. Nadie pudo explicar por qué estos objetos habían permanecido intactos durante milenios. Para los arqueólogos, fue un vistazo raro a la historia olvidada, pero para aquellos que estudian la profecía, fue una revelación. La tierra misma parece estar desenterrando su propia memoria, un mensaje que surge del polvo. Joel 2, 30-31 declara: mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Primero una señal en el cielo, ahora una señal en la tierra. Los cielos han abierto sus ojos, y la tierra ha respondido abriendo su boca. Las armas antiguas encontradas en la cueva no son solo herramientas de supervivencia, también son símbolos de guerra espiritual. Los creyentes han comenzado a llamar las armas conmemorativas, un recordatorio de que el pacto de Dios con la humanidad nunca se perdió, solo se enterró bajo capas de tiempo y duda. Cuando la gente olvida el pacto, la tierra misma comienza a revelarlo. Este descubrimiento despierta tanto asombro como ansiedad. Se siente como si el tiempo mismo se estuviera plegando. Pasado y futuro colisionando, profecía y arqueología fusionándose en una sola historia. La sala olvidada se convierte en una metáfora viva. El cielo revela señales arriba, mientras que la tierra revela evidencia abajo. Incluso los científicos admiten que el momento es extraño, desde la aparición de un vórtice en el cielo y esta misteriosa sala. ¿Es una coincidencia o un tiempo divino? Para los creyentes, el significado es claro: la creación se está preparando para el cumplimiento de la profecía. Pactos enterrados en el pasado están siendo desenterrados como advertencias para el presente. La cueva, las herramientas, los símbolos. Todos susurran la misma verdad: las promesas de Dios nunca desaparecen, solo esperan ser redescubiertas. A medida que el polvo de la antigua cámara se asentaba, quedaba una sola pregunta en el aire: si la tierra estaba revelando sus secretos, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que el cielo revelara el resto? Mientras la tierra revelaba sus secretos bajo Texas, los cielos sobre Estados Unidos comenzaron a agitarse una vez más, como si el propio cielo estuviera respondiendo a lo que se había desenterrado. Poco después del descubrimiento de los antiguos símbolos del pacto, los cielos se oscurecieron. Las nubes se juntaron como ejércitos, y los vientos comenzaron a aullar sobre el Atlántico. Luego vino el huracán Melissa, una tormenta como ninguna vista en la memoria reciente. Vientos que alcanzaron más de 150 millas por hora azotaron la costa este, arrancando árboles, sumergiendo ciudades y tragándose calles que nunca antes habían sido inundadas. Los meteorólogos lucharon por explicar el fenómeno. Dijeron que Melissa estaba inusualmente viva, su centro pulsando y girando más rápido que cualquier tormenta de esta temporada, casi como si tuviera voluntad propia. Nahum 1:3 declara: el Señor tiene su camino en el torbellino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Para los científicos, Melissa fue otra tormenta récord. Pero para aquellos que buscaban señales, fue más que un fenómeno meteorológico, fue una advertencia. La trayectoria de la tormenta, capturada desde satélites, reveló algo extraordinario: un ojo arremolinado casi idéntico al torbellino que apareció unas semanas antes en los cielos sobre Texas. ¿Coincidencia o confirmación? Cada evento parecía estar relacionado, como versículos proféticos escritos en los elementos. El río se movió, los cielos se abrieron, la tierra habló, y ahora el viento rugió. Cuando la gente tape sus oídos, el viento comenzará a predicar. Mientras Melissa rugía, muchos comenzaron a sentir que no era solo la creación la que respondía, era la creación la que hablaba. Cada ráfaga de viento, cada ola de agua llevaba un mensaje, que incluso cuando los humanos creían tener el control, Dios todavía comandaba la tormenta. Salmos 29, 3-4 dice: la voz del Señor está sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor truena sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es majestuosa. Melissa fue más que destrucción,
fue una declaración, una demostración de que el poder del cielo todavía estaba en acción en la naturaleza, equilibrando justicia y misericordia. Para algunos, la tormenta fue una catástrofe. Para otros, fue un recordatorio sagrado porque cada torbellino, por feroz que sea, se inclina ante el que está sentado en las nubes. Y a través del aullido del viento de Melisa, una verdad resonó sobre las aguas: Dios todavía habla, y la creación todavía obedece. Después de que la tormenta pasó, muchos pensaron que los cielos finalmente descansarían. Pero en cambio, comenzó algo mucho mayor, una convergencia como ninguna vista antes. Era como si el cielo, el mar y la tierra estuvieran hablando al unísono, respondiéndose mutuamente en tonos majestuosos y aterradores. Comenzó en los estados del Medio Oeste cuando la gente comenzó a escuchar extraños sonidos resonando en el horizonte. No eran truenos, ni aviones, ni maquinaria. Eran tonos largos y metálicos, profundos e ininterrumpidos, como trompetas sonando desde los cielos. Algunos duraron minutos, reverberando por valles y ciudades. Desde Utah hasta Nueva York, el mismo sonido inquietante se grabó una y otra vez, extendiéndose por las redes sociales mientras millones se preguntaban qué estaban escuchando. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La NASA lo llamó la resonancia armónica de la Tierra, vibraciones naturales causadas por el cambio de corrientes de aire y la presión atmosférica. Pero la explicación no fue suficiente cuando las cámaras comenzaron a capturar lo que aparecía cada vez que ocurrían los sonidos: anillos brillantes, espirales e incluso luces en forma de cruz que aparecían en el cielo. No era una ilusión aleatoria, parecía cronometrado, deliberado, casi coreografiado. Mientras estos sonidos resonaban arriba, la tierra debajo comenzó a reflejar el mensaje. En los estados del sur, Luisiana, Texas y Georgia, los ríos comenzaron a volverse de un rojo brillante. Los vídeos mostraron la impactante transformación: extensiones enteras de agua teñidas como si fueran de sangre. Éxodo 7:20 declara: todos los ríos se convirtieron en sangre. Las agencias ambientales ofrecieron rápidamente explicaciones: floración de algas, óxido de hierro, minerales naturales. Sin embargo, los lugareños testificaron que había sucedido de la noche a la mañana, demasiado rápido para la naturaleza sola. Al mismo tiempo, el suelo comenzó a temblar. Se reportaron pequeños terremotos en California, Tennessee y Nueva Jersey, estados muy separados y geológicamente no relacionados. En la misma semana, las guerras se intensificaron en el extranjero, y los mercados globales temblaron como si el mundo entero temblara al ritmo de las trompetas en el cielo. Cada elemento está dando la alarma. El momento fue asombroso: tormentas, sonidos de trompeta, ríos rojos y suelo tembloroso, todo desarrollándose como una sinfonía divina de advertencia. Para los creyentes, esto no fue una coincidencia aleatoria, sino un patrón predicho hace mucho tiempo en las Escrituras. Cuando la creación clama, el juicio se acerca. Desde los ríos rojos que se asemejan a la sangre hasta los gritos metálicos que perforan el aire, estaba claro que la creación ya no estaba en silencio, estaba gritando. Los cielos, las aguas y la tierra estaban declarando la misma verdad: algo inmenso se acerca. Mateo 24, 7-8 declara: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en diversos lugares. Todo esto será principio de dolores. Los científicos midieron frecuencias y balances químicos, pero las personas de fe vieron alineación, el cumplimiento de la profecía desarrollándose en tiempo real. Los sonidos de trompetas, los ríos sangrantes y el suelo tembloroso formaron una parábola viviente. El cielo arriba y la tierra abajo llamaban a la humanidad a despertar, a mirar hacia arriba, a prepararse. La Biblia advierte de un día en que las señales se multiplicarán: sangre, fuego, humo y trompetas llenando los cielos. Y ahora, esas mismas señales aparecían de nuevo, no en la antigua Israel, sino en la América moderna, resonando a través de ciudades y campos por igual. Cuando los cielos cantan, la tierra responde. Cuando la tierra tiembla, el Espíritu está cerca. Desde el vórtice brillante de amarillo hasta los ríos rojos del sur, desde las trompetas invisibles hasta el suelo retumbante, el mensaje era inconfundible: la profecía no es una historia del pasado, está sucediendo ahora. Y a medida que los sonidos se desvanecen y los ríos vuelven a fluir, una verdad permanece: la creación está clamando, advirtiéndonos que el tiempo se está acabando.
La pregunta ya no es si estas son señales, sino si estamos listos para escuchar. Espera un segundo. Toca ese botón de me gusta. Deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Muy bien, sigamos. Mientras el cielo revela sus señales, la Tierra está construyendo las suyas. En Estados Unidos y más allá, la tecnología avanza más rápido que la conciencia. Identificaciones digitales, vigilancia con IA y sistemas sin efectivo se están propagando bajo la promesa de seguridad y conveniencia. Pero detrás de las brillantes pantallas y las palabras amables yace una verdad silenciosa: control. Apocalipsis 1:17 declara, para que nadie pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca. Paso a paso, la humanidad está creando el mismo sistema del que advirtió la profecía. La inteligencia artificial ahora observa, escucha y aprende. Las cámaras reconocen rostros antes de que se digan nombres. Los algoritmos predicen elecciones antes de que se formen pensamientos. El mundo lo llama progreso, las escrituras lo llaman preparación. La IA promete eficiencia, pero genera dependencia. Cuanto más asiste, más reemplaza. Los gobiernos impulsan monedas digitales e identificaciones biométricas, diciendo que es por nuestra seguridad, pero cada nueva capa de conexión se convierte en una nueva cadena de control. La humanidad está construyendo nuevamente su torre de Babel, esta vez no de piedra y arcilla, sino de código y datos, buscando el poder mientras olvida quién gobierna el cielo. El anticristo no rugirá, se actualizará. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La profecía se está desarrollando ante nuestros ojos. Lo que solían ser advertencias en textos antiguos son ahora titulares. Los dispositivos rastrean a dónde vamos, qué compramos e incluso lo que creemos. Cada huella dactilar, cada transacción, cada latido del corazón se convierte en parte de un reino digital que afirma facilitar la vida, pero que en verdad, hace que las almas sean rastreables. Lo que parece innovación es en realidad iniciación. La bestia ya no aparece como un monstruo aterrador, sino como una actualización de una aplicación, una voz sonriente, un dispositivo elegante, y en ese engaño reside su fuerza. Las personas no se inclinarán ante el mal por miedo, lo acogerán por conveniencia. Pronto, las líneas entre la libertad y la obediencia se desdibujan. El mismo sistema que recompensa la conformidad también puede castigar la resistencia. Cuanto más confía la humanidad en la tecnología, más renuncia al discernimiento. La profecía advirtió que llegaría un día en que la economía, la identidad y la adoración se fusionarían bajo una sola autoridad global, y ese día se acerca rápidamente. En todas las naciones, la infraestructura digital ya se está formando, una red, una moneda, una base de datos, un sistema que reclama unir al mundo. Sin embargo, bajo la superficie, divide el alma, alejando a la humanidad de la fe y hacia una falsa seguridad. Lo que el mundo llama conexión, el cielo lo llama cautiverio. La era del conocimiento ha llegado, pero la sabiduría se desvanece. El reino digital se fortalece, pero los corazones se enfrían. Cuanto más busca la humanidad el poder, más olvida la fuente de todo poder. En este momento de deslumbrante innovación, queda una pregunta: ¿avanzamos hacia el progreso o hacia el cumplimiento de la profecía? Porque el mayor engaño no se impone al mundo, se elige libremente, voluntariamente, un clic a la vez. Mientras el engaño se propaga por el mundo como un incendio forestal, un avivamiento silencioso ha comenzado a arder, pequeño, oculto e imparable. Las grandes catedrales y megaiglesias que una vez atrajeron multitudes ahora están medio vacías, sus luces tenues, sus voces resonando con confusión. Sin embargo, en el silencio, la fe está renaciendo. No en salones de mármol, sino en los lugares secretos del corazón. En toda América y más allá, los creyentes se reúnen en silencio en hogares, graneros y sótanos. No hay micrófonos, ni luces intermitentes, ni sermones ensayados para aplausos. Solo hay arrepentimiento, adoración y lágrimas. Estas no son multitudes que buscan espectáculo, son almas que buscan la presencia de Dios. En el silencio entre las palabras, sienten regresar algo que el mundo ha olvidado durante mucho tiempo: el temor del Señor y el fuego del Espíritu. Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime como de parto. Amén.
El temblor del mundo no es castigo, es preparación. Cada colapso, cada exposición, cada decepción sirve a un propósito superior. Dios está separando lo falso de lo fiel, lo ruidoso de lo sincero. Muchos que construyeron reinos en su nombre ahora se enfrentan al espejo de la verdad. Aquellos que buscaron la fama están cayendo, mientras que aquellos que buscaron su rostro están ascendiendo. El temblor no es destrucción, es refinamiento. El avivamiento que está surgiendo no necesita un escenario, necesita rendición. No busca atención, busca unción. A medida que los sistemas del hombre se desmoronan, el reino de los cielos avanza silenciosamente. En salas de estar, salas de descanso de fábricas y campos rurales, la gente se arrodilla, jóvenes y viejos, ricos y pobres, clamando, Señor, regresa a tu pueblo. Y el cielo está respondiendo. El espíritu se mueve no en grandes eventos, sino en oraciones susurradas. Donde el orgullo llenó púlpitos, ahora la humildad llena corazones. Donde la religión construyó muros, el espíritu está reconstruyendo altares. Dios está despertando a un remanente, aquellos que no comprometerán la verdad, que no cambiarán la convicción por la comodidad. Ageo 2, 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrán los tesoros de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor de los ejércitos. Este temblor es el sonido de la creación realineándose. No es el fin de la Iglesia, es su renacimiento. El ruido del hombre se desvanece para que la voz de Dios pueda ser escuchada de nuevo. En este avivamiento silencioso, no hay celebridades, solo siervos. No hay agendas, solo hambre. La fe que una vez movió montañas se está restaurando, no a través del espectáculo sino de la sumisión. El fuego no destruye el oro, lo revela. Lo que estamos presenciando no es declive, es destilación. Dios está purificando a su pueblo, quemando el orgullo, dejando solo lo genuino. La verdadera Iglesia no está muriendo, está despertando. Y a medida que el mundo se oscurece, estas pequeñas llamas, ocultas, humildes, santas, están iluminando el camino una vez más. Porque cuando todo lo que puede ser sacudido es sacudido, solo lo que es real permanecerá. Antes de continuar, por favor danos un me gusta y suscríbete para apoyarnos. Cada contribución ayuda. Muchas gracias. Mientras las tormentas se calmaban y las trompetas se desvanecían, el mundo comenzó a respirar de nuevo. Los líderes se pararon ante las cámaras, sonriendo, dándose la mano y declarando que había comenzado una nueva era de paz. En los titulares, las palabras brillaban con esperanza, unidad global lograda, conflicto terminado. Las naciones firmaron lo que llamaron el Acuerdo de Paz Eterna, prometiendo estabilidad, seguridad y cooperación. Por un momento, la tierra pareció exhalar. Pero bajo esa calma, algo inquietante se agitó. 1 Tesalonicenses 5, 3 advierte, mientras la gente dice, paz y seguridad, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. La paz que el hombre construye sin el príncipe de paz no es armonía, es ilusión. Cada firma del tratado se convirtió en una profecía silenciosa, un reflejo de advertencias antiguas. El mundo estaba desesperado por calma, y en su desesperación, aceptó el compromiso. Las mismas voces que una vez clamaron por la verdad ahora celebraban la unidad a cualquier costo. La paz construida sin Dios es un engaño disfrazado de esperanza. Las economías se recuperaron, los mercados se dispararon y las zonas de guerra cayeron en silencio. Sin embargo, mientras los líderes brindaban por el progreso, comenzaron a surgir extrañas tensiones, pequeñas grietas apareciendo bajo la superficie. En el Medio Oriente, los cielos brillaron rojos sobre Jerusalén. Pequeños temblores sacudieron la tierra. Al mismo tiempo, el campo magnético de la Tierra cambió inesperadamente, confundiendo los sistemas de navegación en todo el mundo. Algunos lo llamaron coincidencia. Otros susurraron que la paz era demasiado perfecta, demasiado fácil, demasiado pronto. Los profetas de antaño advirtieron que la falsa paz vendría antes del juicio. Que cuando la humanidad intente construir su propio reino, prepara el escenario para el engaño final. La calma que ahora cubría el mundo no era el fin del caos, era el silencio antes de la tormenta. Jeremías 6 y 14 declara, dicen, paz, paz, pero no hay paz. Detrás de cada promesa de estabilidad se esconde una sed de control.
La tecnología continuó expandiendo su alcance. Los sistemas de vigilancia se fortalecieron bajo el estandarte de la protección. Lo que parecía unidad se estaba convirtiendo lentamente en uniformidad. Lo que se llamó progreso fue en verdad preparación. El mundo había elegido la comodidad sobre la convicción, el silencio sobre la verdad. Y el cielo, aunque paciente, nunca duerme. La falsa calma es el silencio más peligroso de todos. Adormece los corazones justo antes de que comience el despertar. Cuando la nación se detiene y la humanidad dice, estamos a salvo, la profecía susurra lo contrario. La calma que el mundo celebra es el silencio antes de la trompeta. El plan de paz no se cumplió, fue un presagio. Los aplausos del mundo enmascararon una advertencia más profunda de que la paz verdadera nunca vendrá del papel o la política, sino del regreso del príncipe de paz mismo. Y cuando llegue ese día, toda falsa calma se romperá, y la verdad que el mundo trató de olvidar resonará una vez más desde el cielo. La segunda venida de Cristo. Antes de que Jesús establezca su reino eterno en la tierra, primero regresará por su iglesia, un evento conocido como el rapto. En ese momento, como declaran las Escrituras, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos y quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 14-17. Los cuerpos de los creyentes que han muerto serán resucitados y glorificados, unidos a sus almas y espíritus redimidos. Los cristianos que aún viven serán transformados instantáneamente, recibiendo un cuerpo como el del propio cuerpo resucitado de Cristo. 1 Juan 3, 2. Este evento no está destinado a inspirar miedo, sino a motivar una vida santa y traer consuelo a aquellos que anhelan su aparición. 1 Tesalonicenses 4 y 18. Después del rapto, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Romanos 2 y 10, 2 Corintios 5 y 10. Este no es un juicio de condenación, sino de recompensa y evaluación de la fidelidad y las obras de cada creyente hechas para Cristo. Al mismo tiempo, la tierra entrará en un periodo de gran agitación, conocido como la tribulación, descrito en las Escrituras como el gran día de su ira, Apocalipsis 6, y el tiempo de la angustia de Jacob, Jeremías 30, 7. Este será un tiempo de sufrimiento sin precedentes y juicio divino destinado a preparar a Israel y a las naciones para el regreso del Mesías. Al final de la tribulación, Jesucristo regresará del cielo con sus santos y las huestes celestiales, Apocalipsis 7 y 14. Esta es su segunda venida cuando derrotará a las fuerzas del mal, arrojará al anticristo al lago de fuego y atará a Satanás por 1000 años, Apocalipsis 7 y 20, 1-3. Cristo establecerá entonces su reino mesiánico, un reinado literal y físico en la tierra que durará 1000 años, Apocalipsis 20, 4-6. Durante este periodo, Israel será restaurado a su tierra para siempre, Amós 9 y 15, y el reinado de Cristo traerá justicia, paz y bendición al mundo, Isaías 11, 4. Al final de este reino milenario, habrá una rebelión final. Dios aplastará este levantamiento, y Satanás será arrojado para siempre al lago de fuego, Apocalipsis 8 y 10. Todos los incrédulos serán resucitados para el juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11-15. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida enfrentarán la separación eterna de Dios. Después de este juicio final, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde habitará la justicia.